Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video sobre operaciones con fracciones. Primero vamos a revisar qué es una fracción. Una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. Si yo quisiera representarlo de manera gráfica, puedo hacerlo mediante cualquier figura. Un cuadrado, un rectángulo, un círculo, la figura que ustedes prefieran. A eso llamaremos unidad. Si yo quisiera representar, por ejemplo, 3/4, siempre voy a decir que la parte superior es el numerador y la parte inferior es el denominador. Ahora, ¿qué me representa cada uno? La parte inferior, es decir, el denominador, me dice en cuántos voy a dividir. Y la parte superior me va a indicar cuántos tomar de eso. En nuestro ejemplo, 3/4 significa que yo tengo que dividir este rectángulo en 4 partes iguales. Y el numerador me indica cuántas de esas partes voy a tomar. Es decir, lo que yo tendría que hacer en este caso es tomar 3 partes, las que sean, dado que son iguales, y entonces la parte roja indicaría que tengo 3/4. ¿Qué pasa si yo quiero operar sumas, restas y multiplicaciones, así como divisiones en las fracciones? Bueno, para las sumas vamos a tener dos casos diferentes. Los casos en el que el denominador, es decir, la parte de abajo, sea la misma y en los casos en los que el denominador sea diferente. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. El primer caso es aquellos que tienen el mismo denominador. Como pueden darse cuenta, en el primer ejemplo tengo que el denominador en común en ambas fracciones es 5. Para resolver esto, simplemente tendría que colocar una línea y poner el denominador que tienen en común como denominador, en este caso 5. Y en la parte posterior, simplemente sumar los numeradores, 6 más 3. El resultado de 6 más 3 es 9, de manera que esto sería 9. En un segundo ejemplo, tenemos ahora un denominador de 7, de manera que voy a colocar 7 en la parte del denominador y en la parte posterior sumar los numeradores, es decir, 12 más 3. 12 más 3 es 15 y el denominador es 7, de manera que el resultado es 15 séptimos. Este procedimiento se aplica si yo tengo 2, 3, 4 o 5 fracciones o muchísimas más las que ustedes deseen sumándose. Como pueden ver en este último ejemplo, tenemos que el denominador en común es 3, pero ahora tenemos una suma de 8 más 2 más 6. 8 más 2 son 10 y 6 son 16. Esto me daría un resultado de 16%. Aquí hay un paso importante que es muy útil y es que en realidad la suma y la resta de fracciones se operan de la misma manera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el procedimiento es exactamente el mismo, simplemente voy a cambiar la operación. Aquí estamos hablando de sumas, pero si yo cambiara esto por restas, lo único que tendría entonces es lo siguiente. Voy a colocar un número distinto en los numeradores porque la operación ya no es una suma, estaríamos hablando de una resta. Si yo coloco una resta en esta parte, el denominador va a ser exactamente el mismo. En el primer ejemplo va a seguir siendo 5 y en el segundo ejemplo va a seguir siendo 7. Ahora, en lugar de tener una suma, tendría 6 menos 3, que me da 3 de resultado. Y en el segundo ejemplo tendría 12 menos 3, que me da 9 de resultado. Entonces, si pueden darse cuenta, la suma y la resta de fracciones se operan de la misma forma. El siguiente caso es aquel en el que tenemos denominadores diferentes. ¿Qué ocurre allí? Bueno, el procedimiento para la suma y resta es exactamente el mismo, solamente va a cambiar la operación, como ya lo mencioné, pero el procedimiento es ligeramente distinto. Vamos a ver de qué se trata ese procedimiento. El caso en el que tenemos diferentes denominadores, para este caso muestro 3 ejemplos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es importante que si ustedes conocen cómo sacar el mínimo común múltiplo, nos va a ser útil. Sin embargo, yo les voy a aconsejar que por rapidez simplemente multipliquen los denominadores. Es decir, en el primer ejemplo tendríamos que multiplicar 5 por 7 y me da 35. Este va a ser el nuevo denominador del resultado. Ahora, el siguiente paso es el siguiente. Una vez que tengo eso, voy a colocar 35 entre 5. El resultado de 35 entre 5 es 7. Y ahora simplemente tengo que multiplicarlo por el 7.
Entonces 35 entre 5 es 7 y 7 por 6 es 42. Voy a colocar ese número aquí. Dado que estamos hablando de una suma, voy a colocar la suma en. El siguiente paso es hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el 7, es decir, 35 entre 7 es 5. Y 5 por este 3 de aquí es 15. De manera que el número de ellos será 15. 42 más 15 es 57. Y el denominador es 35. 57, 35 avos. Ese 5 parece 7. Vamos a cambiarlo. Perdón, parece 6. Ahora, en el segundo caso vamos a hacer exactamente lo mismo. 11 por 5 es 55. Es decir, multipliqué los denominadores. El siguiente paso es, vamos a hacer las divisiones que tenemos mostradas en el primer ejemplo. 55 entre 11 es 5. 5 por 4 es 20. Entonces voy a colocar ese 20 en este lugar. Y ahora me falta hacer lo mismo para el 5, es decir, 55 entre 5, 11. Por este 2 de aquí es 22. De manera que voy a colocar un 22 en este lugar. 20 más 22 es 42. Y el denominador es 55. Vamos con el último ejemplo. Para el último ejemplo tendría 7 por 3 es 21. Y entonces 21 entre 7 es 3. Por 6, 18. La operación de suma y me quedaría ahora 21 entre 3 es 7. Por este 2 es 14. 18 más 14 es 32. 21. Si ustedes necesitan repasar algunas formas para sumar o restar con mayor rapidez, pueden pausar el video y adelante veremos algunos otros ejemplos. Como había mencionado antes, la suma y la resta de fracciones se operan de la misma manera en cuanto al procedimiento. Lo único que cambia es la operación. Vamos a tomar dos de estos ejemplos que habíamos resuelto antes para la suma y cambiar simplemente esa operación. Como ya no estamos hablando de suma, hay que quitar el signo de suma y por supuesto el resultado, dado que ya no estamos sumando. Si yo estuviera hablando de una resta, el procedimiento es el mismo, simplemente voy a cambiar el signo de operación. Y ahora en lugar de sumar 42 y 15, a 42 le debo restar 15. Y yo le resto a 42 15 me daría 27. Y en el segundo caso, si a 18 yo le resto 14, me quedaría 4. De manera que el resultado pueden notar que es completamente diferente, pero el procedimiento es exactamente el mismo. De esta forma podemos hablar de suma y resta de fracciones como el mismo procedimiento, solamente vamos a cambiar el signo. Ahora bien, vamos a revisar qué ocurre con la multiplicación y división de fracciones. La operación de fracciones para multiplicar es muy sencilla. Lo único que ocurre es que es un procedimiento directo. ¿A qué me refiero? Voy a poner estas dos líneas que me van a ayudar y lo único que tendría que hacer es hacer esa multiplicación. 6 por 2 es 2. Ese sería el numerador del resultado. Y 5 por 3 es 15. De manera que el resultado de multiplicar es 12 quinceavos. En el segundo ejemplo tendría 8 por 2 es 16 y en la parte inferior es 3 por 4, 12. En el último ejemplo tendría 7 por 5 y 11 por 2, de manera que 7 por 5 es 35 y 11 por 2 es 22. La división de fracciones está muy acompañada de este procedimiento porque en realidad es un procedimiento también muy sencillo. En realidad creo que el procedimiento más largo para operar fracciones es la suma y la resta, mucho más que la multiplicación y la división. Si yo quiero ahora, por ejemplo, dividir algunas fracciones y yo tuviera los siguientes ejemplos, lo que tendría que hacer es un procedimiento que es cruzar. O bien ustedes pueden hacer un dibujo de una V. Una V sería, aquí tengo la mitad, y la otra mitad sería aquí.
se dan cuenta, esa es una forma de una V, y entonces yo puedo multiplicar 5 por 7, es 35. E iría en el número de abajo. Y ahora, para la última parte, que es el denominador, sería 3 por 2. Eso significaría que sería mi nuevo denominador. De manera que 3 por 2 es 6, y entonces tendría que el resultado de esto es 35 sextos. Les repito que en esta ocasión no vamos a simplificar fracciones, sin embargo va a ser un tema que vamos a ver en su momento. Vamos a simplificar fracciones, vamos a ver algunas fracciones, cómo convertirlas de impropias a mixtas, y vamos a ver cómo sacar también el mínimo común múltiplo. Entonces, para nuestro siguiente ejemplo, yo dibujo esto mismo, las líneas cruzadas o una V, como prefieran verlo. Entonces tendría 3 por 3 y en este lado tendría 4 por 1. De manera que voy a colocar primero las líneas y ahora el resultado. 3 por 3 es 9 y 4 por 1 es 4. El resultado de esto sería 9 por 1. Ahora, en el último de nuestros ejemplos tendríamos exactamente lo mismo. Tendría 3 por 5 e iría en este lugar. Y si yo coloco de una vez la línea azul, sería 7 por 6 e iría en este lugar. De manera que el resultado de esa operación sería 3 por 5 yo sé que es 15 y 7 por 6 yo sé que es 42. La división de fracciones es bastante sencilla, como pueden notarlo, al igual que la multiplicación de fracciones. ¿Qué ocurre con la tan famosa regla del sándwich o ley de los extremos? Bueno, lo que va a pasar es que nos sirve para hacer divisiones de fracciones. Voy a tomar este ejemplo y vamos a hacer esa división de una forma escrita diferente. El resultado es exactamente el mismo. Yo puedo escribir 5 tercios y dividirlo entre 2 séptimos. Si yo hago esa división, se llama ley de los extremos o bien regla del sándwich conocida de manera popular, y lo que tengo que hacer es multiplicar extremo con extremo, y yo sé que 5 por 7 es 35, y ahora medios con medios, 3 por 2 es 6. Como pueden darse cuenta, el resultado es exactamente el mismo que si yo lo obtengo por el primer método. Ustedes pueden elegir cuál de ellos usar. Vamos a hacer el segundo ejemplo de esta misma forma, es decir, 3 cuartos entre 1 tercio. Tendré que multiplicar los extremos, 3 por 3 es 9, y va en el numerador, y 4 por 1 es 4. También es conocida como la regla de la oreja, porque si ustedes pueden darse cuenta, se puede dibujar algo muy parecido a una oreja. El nombre que ustedes le otorguen está bien, siempre y cuando el procedimiento sea el correcto. Y vamos a hacer el último ejemplo. El último ejemplo es 3 séptimos entre 6 quintos. De manera que yo, al multiplicar los extremos, me quedaría 3 por 5 es 15 y 7 por 6 es 42. Ustedes pueden emplear cualquiera de los dos métodos para hacer la división y el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Y que a ustedes les acomode mejor, está perfecto. Por esta ocasión ha sido todo. No se pierdan los siguientes videos si necesitan aprender más sobre fracciones.